Buenas noches, bienvenidos a la transmisión de charlas live del Mincetur. Eh, no logro ver los comentarios, si hay comentarios. Estoy explorando eh, esta herramienta, esta tecnología. Todavía no puedo ver si están conectándose, me imagino que lo están haciendo poco a poco. Ahora veo que sí. Eh, Les agradezco la asistencia, la presencia. Esta noche, buenas noches, Manuel López, que veo que ahora sí está comentando. Ya me estoy sintiendo acompañado, pues parecía que estaba hablando solo, eh, porque, en fin, no había usado antes este canal. eh, Ahora ya lo voy dominando. Eh, Esta es una de las charlas live que está organizando Artesanías del Perú, del Ministerio de Comercio y Turismo, el Mincetur, a quienes les agradezco por haberme invitado. Y estamos ahora convocados para conversar sobre el consumo de artesanías. Yo lo que voy a hacer es compartirles eh, dos grandes reflexiones, ¿no? Una primera basada en cifras, una primera parte de reflexiones basada en cifras. Hay algunas investigaciones que se han ido publicando recientemente que nos pueden dar información sobre los consumidores, el perfil de los consumidores, en fin, las tendencias en el mundo de las artesanías. Y después yo quisiera hacer algunas reflexiones, por un lado, digamos que vienen de las ciencias sociales, cómo han pensado el consumo cultural en general, pero específicamente el consumo de las artesanías, algunas ideas que a ustedes les pueda servir, porque es importante fijar mm, eh, algunas ideas fuerza, ¿no? Sobre cómo se comporta el consumidor cultural en general. El comportamiento no es igual al de a aquellos que compran una refrigeradora, un automóvil, hay características especiales, ¿no? Y junto con eso quería llegar a una parte más operativa que tiene que ver cómo se puede hacer un plan para poder vincularse con los públicos, un plan con los consumidores, ¿no? Cómo fortalecer la relación con los consumidores eh, de una forma sistemática, ¿no? Normalmente en todos los rubros de la cultura se actúa centrándose en la oferta, en lo que uno quiere transmitir, en lo que uno quiere crear, en el mate burilado que quiere después vender, en el retablo, en el textil, en el tejido, en la tradición en el que uno está involucrado, pero no está pensando en a quiénes va a llegar estos objetos, estos bienes, ¿no? Entonces eso va a ser el gran tema de esta noche. Pero bueno, estoy ahora avanzando con unos minutos más para ver si estamos conectados. Creo que ya hay una buena cantidad de personas. Desde Cusco me dicen, voy a revisar. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Eh, yo sé que este es un lugar donde hay una audiencia bastante variada y amplia. Eh, Me ha pedido el Mincetur que comparte esta presentación, lo voy a hacer, pero prefiero ahora exponerles, hacerles la exposición y en el momento de las preguntas voy a darles el enlace a la presentación para que ustedes la tengan. Quizás vamos a ir iniciando, ¿no? El contenido de lo que yo había preparado, ¿no? Primero, no me he presentado, perdónenme la omisión. Yo soy Santiago Alfaro, soy sociólogo y me he especializado en eh, ecosistema cultural, en el sentido amplio de la palabra, porque a lo largo de mi vida profesional he ido trabajando en distintos rubros del mundo de la cultura.
lo he hecho como investigador, como profesor. Siempre he enseñado en la Universidad Católica, ahorita lo sigo haciendo en la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y también, eh, digamos, he tenido una vida en la función pública. He sido subgerente de artes escénicas e industrias culturales de la Municipalidad de Lima y director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Eh, y bueno, entre las cosas que he investigado, en el que he estado muy involucrado, ha sido, por ejemplo, la música andina. Conozco muy bien cómo funciona el mercado de la música andina, del huayno con arpa, del requinto, digamos, de- del guaylas, ahora la tunantada, que suena tanto, ¿no? De la cumbia también. Mi interés siempre ha sido económico. He tratado de abordar los temas culturales desde su configuración como mercados. Por eso es que me interesa el comportamiento del consumidor, porque es parte de ese ecosistema, ¿no? Y bueno, también he hecho investigaciones sobre piratería audiovisual, sobre políticas culturales en general, ¿no? Lo vinculo mucho a temas de desarrollo. Yo veo la cultura en su vínculo con el desarrollo, con la expansión de opciones, de oportunidades para que la gente pueda hacer y hacer lo que valora en la vida. Eso es el corazón de mi enfoque, ¿no? Y bueno, eh, en ese mundo trajinar que he ido variando, he trabajado con el teatro, ¿no? También, bueno, también he trabajado con comunidades nativas, bueno, vivido en Junín, en el Valle del Canipaco, digamos, eh, digamos, en mi vida profesional también he trabajado los temas de interculturalidad desde las políticas públicas, ¿no? Eh, entonces, mi abordaje en ese sentido combina distintos conocimientos y el último año he estado viendo temas de artesanía con el MINCETUR, justamente, con el Consejo Británico, que es una organización del Reino Unido que ahora quiere promover las artesanías, en fin, con otras organizaciones, y producto de eso es que voy a hacerles algunas reflexiones. Entonces, acá, bueno, hay un paisano huancaíno, ¿no? Ahí están también de eh, Cusco, me piden subir el volumen, sí. No puedo hablar tan alto porque como estamos en el famoso teletrabajo, tengo dos hijos, uno tiene 4 años que está dormido, ¿no? Eh, y bueno, alguien ya está preguntando, ¿no? Si, ¿qué están haciendo los artesanos peruanos con la Registro Nacional de Artesanías? Ahora vamos a responder esas preguntas, pero vayamos al tema de nuestra investigación. Voy a comenzar a exponer y quisiera que ustedes me cuenten si ven la exposición, ¿no? Si es así, eh, acá está la presentación. Como les dije, hoy vamos a hablar del consumo de artesanías en el Perú, de las cifras a la planificación estratégica, ¿no? Eh, Empecemos viendo algunos datos, ¿no? Primero de Lima, ¿no? Esa es una investigación que hizo el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú recientemente, ha sido publicada hace unos días. Ellos hicieron una investigación en el 2009, entonces ahora la están comparando con la del 2019, ¿no? Eh, Ahí hicieron una pregunta a los limeños sobre cuáles son las actividades con fines recreativos que han hecho, ¿no? Entonces, algunos mencionaron que fueron al parque, a visitar, a hacer viajes dentro del país, al zoológico, pero hay un conjunto de personas que mencionaron ir a las ferias artesanales con fines recreativos, un 45%, casi 14 puntos porcentuales más que lo que se dijo en el 2009. Entonces, hay más cantidad de gente que reconoce ir a ferias artesanales en Lima. Eso creo que es expresión también del hecho de que ha habido también más inversión pública, ha habido una madurez, por ejemplo, una oferta en Rurakmaki o las ferias que hace también el Mincetud, Manos Artesanas, la Feria Nativa, ¿no? Otras ferias que se han ido organizando en Lima, como eh, fue una feria importante, la de la Feria Ecológica, ¿no? Eh, en fin, eso creo que explica esos datos, ¿no? Podríamos ir analizando cada uno, pero son muy largos. Primero quiero estar seguro, ¿están viendo?
Me dicen que se escucha muy bajo. Ahí me están escuchando mejor. Voy a hablar un poquito más alto. Eh, si, si me escuchan. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco más alto para que se escuche. Quizás voy a sacar mis audífonos. Voy a hablar desde aquí. Así quizás van a escuchar mejor. Entonces, no sé si están viendo la presentación. Hasta ahí. Hay personas que dicen que efectivamente ahora en esta crisis se necesita vender artesanías. Efectivamente, ese es central. Ese es algo que el MINCETUR ahora va a comenzar a hacer con el plan que han aprobado de promoción de la artesanía. Sin embargo, estas sesiones nos ayudan a un poco conocer cuál era la situación, por lo menos hasta antes de la pandemia, del consumo de artesanías, ¿no? Y eso es lo que voy a continuar haciendo. Entonces, estábamos viendo unos datos de las ferias artesanales en Lima. La siguiente diapositiva, no sé si la están viendo, si quisiera que me digan para estar seguro. La segunda, eh, perdón, se me ha pasado el segundo cuadro tiene que ver más con la participación en actividades culturales. Entonces, lo que se ve es que hay un aumento de personas que hacen artesanías. Acá está, si ustedes ven a nivel del quinto lugar, dice realizar trabajos artesanales como cerámica, tejidos. En el 2009 eran el 12% de los limeños hacían ese tipo de actividades y en el 2020, 2019 eso subió al 19%. Entonces hay más personas haciendo artesanías, ¿no? Y luego también hay otra pregunta importante que es la asistencia a festivales, a festividades, a muestras, ¿no? Y ahí encontramos que las ferias de muestras de artesanía tradicional ha pasado el consumo del 17% en el 2009 al 26%, o sea, casi un 11% de aumento, nuevamente un poco certificando lo que mencionaba. Esto a nivel de Lima. Vamos a ver algunos datos a nivel nacional, ¿no? La brecha de asistencia. Este es un estudio que ha hecho el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que ha recabado información entre el 2016 y el 18. Y ahí podemos ver qué actividades culturales son las que más asisten los peruanos. Y la primera asistencia, la central, es la festividad local tradicional, las fiestas patronales, las fiestas, los carnavales, ¿no? En fin, toda fiesta costumbrista. Después está la función de cine, la función de espectáculo escénico, que es principalmente danza, danza tradicional. Y en cuarto lugar, que yo diría que está en tercer lugar, porque eh, ahí hay muchas actividades que se han juntado en esos espectáculos escénicos. En el cuarto lugar está la feria artesanal. 26% de los peruanos indican haber ido a una feria artesanal. Eso es una manera de verlo, pero si lo vemos desde un aspecto un poco más de ver lo que falta, es que el 74% de los peruanos están indicando que no han ido a una feria artesanal. Entonces, esto como certifica el hecho de que hay una eh, todavía reducida mercado interno en las artesanías. No se ve nada, me dicen, estaba tratando de certificar que si se estaba viendo, porque yo acá me indicaban, no se ve la presentación, me dicen. A ver, vamos a resolver el problema con la población de... me dicen que no estoy en modo compartir pantalla, yo creo que sí lo había puesto, pero lo voy a resolver ahorita para que ustedes puedan ver la presentación, que es lo importante, la vean las cifras. Yo creía que estaban viendo las cifras, yo seguía hablando y no... a ver, denme un segundo, pero son datos ahora, bueno, actuales, estos que les estoy comentando, que son importantes sí, sí, ya varios me mencionan que no se ve, bueno, desde Tarapoto, saludos a Tarapoto, me mencionan que no se ve la presentación. En este minuto lo voy a resolver. Es que no encuentro la figura donde me indique el compartir. eh, yo indiqué poner la función de compartir y por eso es que no.
no aparece. Bueno, me dicen que mejor siga y luego podemos compartir la presentación y van a estar más conectados, de hecho, viendo las estadísticas, porque son cuadros estadísticos que van a, a poder verse. Pero bueno, este, quizás avanzo un poco con las estadísticas y les envío la presentación, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, y ahí lo van a poder descargar en sus propias casas. Denme, termino esto unos minutos y hacemos algunas rondas de preguntas. Mientras voy respondiendo, les envío lo demás. Entonces, el otro dato importante que nos indica el INEI es que las ferias artesanales se organizan principalmente en zonas urbanas y en la sierra. Bueno, a nivel urbano, alrededor del 28% de la población indica haber asistido a una feria artesanal, pero a nivel rural solamente el 16%. Pero igual es un dato relevante porque hay otras actividades, por ejemplo, ir al cine es una actividad minoritaria en el sector rural porque no hay acceso a salas de cine, ¿no? Pero sí hay ferias, ¿no? Por lo menos a nivel del 16%. Y lo otro es que la población que indica haber ido a ferias artesanales es mayor en la sierra que en la selva y en la costa. En la costa llega al 25% de la población y en la sierra al 29, al 30, según el año, ¿no? Entre el 2016 y el 2018. En cambio, en la selva baja un poco a 24, incluso a 21% nada más en el 2018. Hay menos ferias artesanales en la selva. Las ferias artesanales son visitadas por públicos de muchas edades. Según estas estadísticas, el 25% es hombre y 26% es mujer. eh, y el 14, los grupos de edad están entre de 14 a 29 años, el 28% ha indicado que asiste, que es una cifra muy similar a los que tienen entre 30 y 44 años y entre los que tienen 45 y 64 años, que son 27% de los que de ese grupo de edad indican haber asistido a una feria, ¿no? Entonces, son cifras similares para los grupos de edad, es decir, los que van a ferias son jóvenes, adultos, mayores, no hay mucha diferencia. En lo que se diferencia es en el nivel educativo. Se encuentra que el 42% de las personas que tienen educación universitaria indican haber asistido a una feria artesanal. Sin embargo, los que tienen primaria completa solamente el 14% y secundaria 24%. Entonces, eso lo que nos dice es que los que van a una feria artesanal son mayormente personas con un nivel de educación alto, ¿no? Bueno, saludos para Chancay. Sí, me dicen que no se ve lo que me están indicando, que una opción es que yo finalice el video y vuelvo a entrar ¿qué les parece eso? Hacemos un paréntesis, como le dicen en el Congreso, un cuarto intermedio. Este, podemos hacer parar la transmisión y vuelvo a entrar ya con la exposición. Lo digo porque va a ser mucho más didáctico que vean los datos, ¿no? Que solamente me vean a mí y en fin, eso es lo que vamos a hacer, porque no, ahorita en función a lo que estoy viendo no encuentro la función. Entonces vamos a finalizar el video, por favor no se desconecten, no se desanimen, hay información que les puede ser útil para su desarrollo, su proyecto artesanal. Entonces nos conectamos en 2 minutos, denme para hacerlo, ¿no? Eh, lo- lo- en 2 minutos lo hacemos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Ya estamos nuevamente conectados. Mil disculpas a la audiencia por el inconveniente. Creo que ahora sí están viendo. Se ve el PowerPoint, ¿no? Sí, buenas noches, Melissa, Esperanza. Gracias por acompañarnos. Y al resto de la audiencia, vamos a retomar ahora sí, viendo las imágenes.
los datos que les había preparado, como les había mencionado. Estas eran un poco las estadísticas que estaba revisando de la asistencia a festivales en Lima, cómo han ido variando, ¿no? Aumentando, hasta antes de la pandemia, claro está. Y estábamos ahora viendo lo que pasa en el Perú, ¿no? Cómo a nivel nacional, perdón, eso ha pasado rápido, a nivel nacional, em, la, la asistencia a ferias artesanales es un eh, canal de consumo importante, más que importante que muchas otras expresiones culturales, como puede ser asistir a los teatros, a las bibliotecas, a las exposiciones de fotografía, a los espectáculos de circo, a las ferias de libro, ¿no? Si ustedes ven esa estadística, el 13% de los limeños, de los peruanos, indican haber asistido a una feria de libro. Sin embargo, a una feria artesanal han asistido el 26, o sea, el doble, ¿no? Esto es un dato relevante. Sin embargo, a la vez, si solamente el 26% de los peruanos este, asisten, eso quiere decir que el 74% no está asistiendo, ¿no? Ahora, gracias Melissa, gracias María por los que se están ahora conectando. Hemos perdido alguna audiencia seguro, que ya no nos han continuado, quizás se han desanimado, pero bueno, vamos a continuar. Esperemos que poco a poco se vayan conectando, vayan mandando sus mensajes a ver si están ahí, porque si no los veo, este, haciendo algún tipo de alusión, algún comentario, algún saludo, alguna región, no sé si están. Pero bueno, estábamos viendo los datos entonces de Lima, y de Perú, perdón, eso a nivel general, ¿no? Del consumo. También las ferias artesanales se organizan principalmente en zonas urbanas de la sierra, ¿no? La había mencionado. eh, es mayor la asistencia que en la selva, por ejemplo. Solamente el 21% de los peruanos indicaron haber asistido a una feria artesanal en la selva. Eso también es expresión de política pública, es expresión de cómo no se está fomentando la artesanía en esa región del Perú, ¿no? Pues los gobiernos locales ahí tienen una responsabilidad de apoyar a los artesanos haciendo ferias, ¿no? Eh, Eso está un poco fallando por lo visto. Por otro lado, eh, las ferias artesanales son visitadas por públicos muy variados, es lo que ahí me quedé en mi exposición anterior. Veíamos que la cantidad de personas, o sea, los grupos de edad, ¿no? que existen, de 14 a 29, 30 a 44, todos son muy similares su nivel de asistencia a las ferias. Incluso diría que los mayores de 65 años, miren, están en 20% de la asistencia, solamente 7%, 5% con relación a otros grupos de edad. Entonces es muy homogéneo, muy similar. Lo que está faltando, digamos, las diferencias en el público, el perfil del público cambia con relación al a nivel educativo. O sea, es el público a mayor nivel educativo, mayor asistencia a ferias. Ese es un dato central, importante, porque eso nos indica qué tipo de consumidor ustedes como artesanos, como dueños de un taller artesanal, pueden dirigirse, ¿no? Entonces, es un público que pasa por el mundo educativo, que tampoco es que sea el mayoritario, ¿no? O sea, es un privilegio pasar por la universidad. Eh, pero bueno, este es un patrón que se da en el mundo en general del consumo cultural. Saludos desde Ayacucho, de Retablos Arturo Ramos. Muchas gracias, David Quispe, por haberse conectado de Cusco, por mantener la esperanza. Y bueno, estábamos viendo un poco el perfil del consumidor, ¿no? Eh, y el dato es importante porque hay otras cifras que nos indican que eh, las personas con mayor nivel socioeconómico también son los que asisten a las ferias, ¿no? Pero no son los que más compran. Eso es lo paradójico. O sea, hay un crecimiento de la asistencia a ferias, pero los que compran en la feria
este, no, digamos, una buena parte son de niveles socioeconómicos más altos, ¿no? Entonces, esto con relación a esas estadísticas. Hasta ahí, después voy a volver a dar otros datos. Un dato importante es que normalmente las ferias, bueno, las ferias son gratuitas, el 99%, y que la asistencia a las ferias es en un 53% anual. O sea, la gente antes que ir de manera recurrente, semanalmente o mensualmente o incluso semestralmente, la gente asiste a ferias de manera anual, por lo menos la mitad. Eh, Ese es un indicador también de cómo podemos cambiar esa tendencia para que haya mayor asistencia, ¿no?, a las ferias. Ahora, yo no solamente les quería ver cifras con ustedes, ¿no? Para que no se nos pase el tiempo viendo estadísticas. Yo lo que quisiera con ustedes es ver una metodología para poder llegar a más consumidores. Saludos de Lima, de Carlos Banda, ¿no? De Calca también. ¿Cómo podemos llegar a más consumidores? Y para esta metodología se llama de desarrollo de públicos. El desarrollo de públicos es una propuesta que se da a nivel mundial. Esta es una foto de un museo, porque esto lo he puesto porque surge en el mundo de los museos. Los museos, los teatros, como no tenían asistencia, se preocuparon mucho por el público, por el consumidor, por conocerlo, por vincularse con él. Entonces de ahí ha surgido toda una discusión y una metodología que se llama desarrollo de públicos, ¿no? Y el desarrollo de públicos no es sinónimo de un programa educativo o de una estrategia metodológica, pedagógica para, por ejemplo, que los niños aprendan a saber el origen de la artesanía, sino es pensar una gestión y una oferta centrada en el público. ¿Cómo podemos pasar de ser, digamos, creadores solamente preocupados por nuestra obra a ser creadores que estamos teniendo relaciones con el público? Ese es el gran reto, ¿no? Entonces, ¿qué es el desarrollo de públicos? Esa es una definición que me interesa, que es de una organización británica, no importa el nombre. Lo que importa es que el desarrollo de públicos es el proceso deliberado porque es consciente para crear conexiones significativas de largo plazo entre personas y organizaciones culturales. En este caso, talleres artesanales. Conexiones significativas. O sea, la idea es que ustedes generen vínculos, conexiones con sus públicos, muy variados. De eso voy a seguir hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar los públicos? Ese es un dato, una idea central que les quiero decir. Los públicos no nacen, los públicos se hacen. O sea, el consumidor no nace, se hace consumidor. Entonces, hay que ayudar, hay que desarrollar una serie de acciones para que el consumo crezca. No es solamente saber llegar a los consumidores, como pongo una feria donde creo, como en el Parque de Miraflores, y van a llegar. Sí, eso es parte, pero también tiene que haber estrategias para poder estimular la demanda, animar a los consumidores a que compren los productos artesanales. Entonces, hay una serie en esta metodología de desarrollo de públicos, hay una serie de acercamientos al tema. Por un lado están los estudios del comportamiento del consumidor, que son todos los estudios que hacen para conocer qué perfil de consumidor hay, qué, qué características tiene, ¿no? Y cómo se comporta. Por ejemplo, cuando uno va a una feria, ¿no? Compra, va acompañado de la familia. ¿Quién decide la compra? ¿La decide la mamá? ¿La decide la persona más adulta, más mayor? ¿Cómo? O son hombres o son mujeres los que deciden? En fin, esta es una metodología también que se puede aplicar para aumentar, generar mayor ingreso económico, pero también con fines sociales. El desarrollo público nos puede llevar a, por ejemplo, usar la artesanía para generar debates públicos, debates sobre la violencia contra la mujer, por ejemplo. Ahora, varias productoras de tablas de sarwa están haciendo pinturas, ¿no?, dibujos vinculados a la violencia contra la mujer, ¿no? El caso de Benuca, ¿no? Em, eh,
ébanan, ¿no? En fin, y que ahí el interés no es solamente económico, es cómo utilizas la artesanía para generar algún tipo de discusión en la sociedad, ¿no? O pueden usar la artesanía para generar experiencias de aprendizaje pedagógicos, para que talleres artesanales, para que los niños conozcan un poco los orígenes de las tradiciones, ¿no? En fin, hay muchas maneras de acercarse a este tema. Pero ahora lo que a mí me interesaba, porque hay muchos conocimientos, voy a pasar esto rápido, lo que me interesaba es hacer una herramienta con ustedes de planificación de los públicos o planificación del vínculo con los consumidores, ¿no? Eh, Ahora no me importan las definiciones de los públicos, lo que sí quisiera, antes de hablar del plan de públicos, darles un par de ideas de qué cosa es central para entender al consumidor. Y antes de eso quisiera mandar un saludo a Chachapoyas, a Moquegua, eh, a todos los que nos están ahora haciendo comentarios de Cusco, bueno, ¿no? Algunos de Lima. Este es un chat muy plurirregional, siempre yo también he sido seguidor. Pero quisiera darles un par de ideas, digamos, de teoría del consumidor cultural. Lo primero es que hay no solamente en el mundo artesanal veamos, los que consumen artesanías mayormente son de niveles socioeconómicos altos y con niveles educativos también altos. Eso no solamente pasa en el mundo de la artesanía, pasa en otras actividades artísticas y culturales. Por ejemplo, en el cine, mientras que el 55% de peruanos indican haber asistido al cine en el 2017, siendo del nivel socioeconómico A, en el socioeconómico E, solamente el 27%. Igual pasa con las ferias del libro, el 26% de los que asistieron son del nivel socioeconómico A, mientras que el E, el 8%. Y pasa con las exposiciones de fotografías, pasa con los espectáculos de teatro especialmente. El teatro es una de las actividades culturales más, eh, digamos, estratificadas, donde hay mayor desigualdad, ¿no? Pero donde hay como más homogeneidad, en el circo. La risa nos une entre a los peruanos. O sea, incluso el nivel socioeconómico E va más al circo que el A, ¿no? Pero es la única expresión. Lo demás, hay digamos, una mayor participación en actividades culturales de los niveles socioeconómicos A o y B, ¿no? Esto tiene una explicación social. Yo soy sociólogo, soy científico social. Tenemos que explicar por qué pasa eso. Hay muchos factores económicos, la desigualdad. La gente está, digamos, el día a día, está viviendo el día a día, entonces no se preocupa por asistir a un evento. Sí, pero hay otro factor, ¿no? Que es relevante. Acá este es otro dato de las ferias artesanales y ven a nivel de las regiones. Es un dato similar al que ya había mencionado. A nivel total, en el caso del 2017, el 26% fueron una feria, pero en la sierra fueron 30%, o sea, más del promedio nacional y un poco menos en la selva, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón? Hay un concepto que, olvídense, es un poco teórico, puede sonar teórico, pero es clave, que es la idea del capital cultural. Capital cultural, así como todos ustedes tienen un capital económico, es decir, tienen por ahí en una cuenta de banco dinero o quizás tienen dinero bajo su colchón, en su casa guardado, o tienen una propiedad que puede ser grande, chica, pero tienen algunos recursos. Ese capital incluso se hereda, ¿no? Cuando ustedes fallecen, se lo entregan a sus hijos. Bueno, igual pasa con la cultura se hereda. Nosotros le transmitimos a nuestros hijos bienes, conocimientos, habilidades, competencias que son acumuladas a lo largo de nuestra vida. La socialización tiene que ver en nuestra vida social, en nuestra interacción, en el colegio, en la universidad. Todas esas experiencias, o si no llegó a nivel educativo, en el barrio. No importa, pero uno va teniendo experiencias, por ejemplo, va teniendo un vínculo con una artesanía. Desde niño nació pues en Cochas y vio el mate burilado, entonces se siente que es parte de su comunidad, entonces lo ve como algo natural.
pero alguien que no ha vivido en un entorno donde se producen mates burilados, lo ven como algo ajeno quizás, o lo ven como algo exótico, lejano, que solamente genera un vínculo cuando visitan los lugares que se supone que son típicos, digamos, ¿no? Por eso es que también la artesanía está muy vinculada al mundo del turismo, porque los turistas buscan como mantener sus experiencias y sus recuerdos a través de la artesanía, de la compra de artesanías, es como son huellas de sus viajes, ¿no? Pero entonces es importante este tema de lo cultural que nos explica este dato, por ejemplo. ¿Por qué la gente no asistió a una biblioteca o por qué no asistió a una feria artesanal? Esta es una biblioteca, pero la feria artesanal es el mismo dato. ¿Ah? La mayoría indica que es por falta de interés. ¿Qué significa falta de interés? Es que simplemente no encuentra vínculos con esa expresión artística, porque no ha tenido experiencias previas, ¿no? Si uno no conoce, por ejemplo, los tejidos ayacuchanos o, eh, digamos, el junco de Huaura, ¿no? Si no sabe que ese junco de Huaura viene de hace 5.000 años, o sea, en Caral ya se hacía junco, ¿no? De hecho, Caral significa junco, es muy antiguo, ¿no? Si uno no conoce esa historia, puede ser que vea las bolsas huachanas y no le signifique mucho, ¿no? Entonces tiene que tener experiencias. Esta es la razón principal por la que la gente no va em, a un, digamos, no va a una feria o no compra una artesanía, o sea, porque no ha tenido una acumulación de experiencias vinculadas al capital cultural, porque normalmente cuando uno dice, ¿por qué no va o no compra a alguien? No compra por restricciones económicas, o no compra por restricciones de tiempo, o no compra porque tiene otros bienes que son sustitutos. Por ejemplo, ya no me compro una artesanía, pero me compro un espejo, y ya no me compro un espejo decorado, ¿no? O la distancia geográfica para llegar a los artesanos. Todas esas son razones importantes, pero la razón más importante, que lo que determina por qué alguien no compra una artesanía, es porque no ha tenido un vínculo con esa artesanía previa, especialmente en su niñez. El momento de la niñez es un momento de formación. Entonces, por eso es tan importante que, por ejemplo, la artesanía puede llegar a la escuela, que en la escuela se puede enseñar la historia de los retablos ayacuchanos, ¿no? Que se pueda contar la historia de la imaginería, ¿no? También ayacuchana, de los Araujo, en fin, y de tantas tradiciones, porque eso va a hacer que la gente tenga mayores motivos para comprar en el futuro artesanías. Ahora, y con esto entramos a la última parte. ¿Cómo podemos planificar nuestro vínculo con los públicos, con los consumidores? Yo les propongo hacer un plan de públicos que ustedes desarrollen, por lo menos con anotaciones en un cuaderno, de la manera más simple. Esto no tiene que ser muy elaborado. Un plan de público significa que cualquier organización cultural puede hacer un taller artesanal, identifiquen sus públicos, diseñen una misión, objetivos, estrategias, acciones e instrumentos de evaluación para fortalecer su vínculo con esos públicos. Entonces, ¿por qué es importante diseñar un plan de públicos o un plan digamos, de vínculo con los consumidores? Porque ofrece la oportunidad de diagnosticar la situación de la oferta artesanal, o sea, con ustedes planifican, pueden saber por qué la gente no está viniendo a comprar mis artesanías. ¿Cuáles son las barreras a esos servicios? Quizás es mi oferta, la calidad de mi oferta, puede ser, pero también puede ser en el lugar donde lo estoy vendiendo. Puede ser que no hay suficiente gente que tenga las competencias, las capacidades para apreciar lo que yo tengo, ¿no? Tengo que encontrar ese público que sí lo aprecie, ¿no? Hay que saber definir además públicos objetivos, porque eh, es un error, eso es otra idea fuerza de esta exposición, pensar que todo el público, que hay un público general que va a poder consumir nuestra oferta. En realidad todo público es específico, toda oferta tiene públicos muy específicos, nunca el público es general. Ese es un error de pensar que vamos a poder llegar a todos. Entonces hay que saber simplemente dirigirnos al público más específico que podría interesarle nuestra oferta, ¿no? Y bueno, eh, eh,
este plan les permitiría diseñar comunicaciones y estrategias efectivas, adecuar su oferta, porque a veces hay que adecuar. La oferta tiene que ver con, ya no usamos la piedra guamanga como tradicionalmente estaba usándose, sino lo hacemos para que vender incienso, que lo más digamos, de hace ya muchas décadas se ha solido hacer, ¿no? Pero esa adecuación tiene que ver con el conocimiento de qué está esperando el público. Entonces, ¿cómo hacemos un plan de públicos? Con eso voy avanzando porque no hay mucho más tiempo, no quiero saturarlos con información. Pero un plan de públicos tiene muchas aristas, ¿no? Un plan de públicos se basa primero siempre en la misión del taller artesanal. ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que una misión tiene que ver por qué está ustedes ofreciendo artesanías? Sí, por mantener una tradición, por ejemplo, es lo primero que uno pensaría. Pero también puede ser que lo hace con fines digamos, profesionales para poder mantenerse y vivir de esos recursos, este, eh, o también tiene que ver con el sentido de la misión del taller, ¿no? El taller lo que busca es tener algún tipo de influencia social para que se conozca, pues, más una región. En fin, hay muchos objetivos que tienen que ver con la misión. Es clave que la misión puede ser vender a turistas nada más. Entonces no te preocupas por vender una artesanía, digamos, muy elaborada, artística, sino una artesanía más, digamos, para regalos, ¿no? Se me ha ido el nombre, el término que normalmente se usa de artesanía digamos, de consumo general para turista, ¿no? O tener una oferta diversificada. Yo quiero tener una oferta artística, o sea, artesanal propia, muy individualizada, pero también una oferta artesanal un poco estandarizada, las dos cosas. Entonces mi misión institucional es múltiple, puede ser. La otra es una misión de público, o sea, qué quieren conseguir con sus consumidores? ¿No? Que no solamente es la venta, o sea, quieren que también aprecien la historia, porque si ustedes quieren que se conozca la historia de la artesanía, tienen que esforzarse por transmitir esa historia también, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un taller artesanal en Huaura, Armatambo, ¿no? No, perdón, no Armatambo, es un taller que se llama, que le pusieron el nombre de un tambo, digamos, de la época de Chancay, ¿no? Que vive, Arte Tambo es el nombre, perdóname, del taller, y en la marca pusieron una canastilla que se fue encontrada en la misma zona donde está el taller y que tiene 1800 años, una canastilla Chancay. Entonces, en la misma marca se estaba transmitiendo la idea de que hay una tradición detrás del junco, ¿no? En este caso de la cestería del junco, ¿no? Que es lo que estoy hablando. Y eso está en la marca, podría estar en su página web, podría estar en su Facebook, podría estar en las actividades que ustedes organizan complementarias a la venta, a la exposición, en los talleres que hacen, la historia, pero eso tiene que estar en su objetivo para llegar a esos consumidores. ¿Ustedes quieren informarles de la historia que está detrás o solamente quieren vender las artesanías? Después, un plan de públicos implica que ustedes realicen un diagnóstico. ¿Cuál es su situación? ¿A quiénes están llegando? ¿Por qué no están llegando a otros consumidores? ¿No? ¿Cuáles son sus principales problemas? Muchos de los problemas que hay en los talleres artesanales tienen que ver con el acceso a los mercados, ¿no? Y la dependencia de los intermediarios también, ¿no? Muchos artesanos y artesanas eh, viven vendiéndoles a gente que acopia y se los lleva a otros mercados internos o los exporta, ¿no? Entonces, hay que ver por lo menos hacer el diagnóstico de cuáles son las razones de por qué no me están comprando y a quiénes estoy llegando. Después hay que definir a quiénes quiero llegar, qué características tienen esos consumidores, qué objetivos quiero lograr con esos consumidores. Quiero solamente que compren más, que quisiera que esos consumidores tengan una apreciación y que después, por ejemplo, esa artesanía pueda motivar la creación de otras obras. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estrategias tengo que diseñar para llegar a esos públicos? Esa es otra, ¿no? Y
un plan de acción y evaluación. Son una serie de pasos de un plan de públicos, ¿no? O un plan de vínculo con los consumidores, como lo quieran llamar, ¿no? Yo ahora no hay tiempo para entrar en detalles, solamente quisiera destacarles, eh, eso es algo que después se pueden desarrollar a veces en papel, armatambo, sí, arte tambo, sí, arte tambo, sí, artesanía tradicional. Eh, y, y Saturen nos dice de Daniel Tejada, Saturen amigo, no hay problema. Eh, 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 bueno, lo otro que es importante es que hay que tener en cuenta que siempre los públicos están segmentados, o sea, los públicos pueden ser agrupados en función a características que les son comunes. Y para cualquier oferta cultural, siempre hay un público principal, siempre hay, o sea, el público que más domina su conocimiento, digamos, que sabe la historia de esa artesanía. Por ejemplo, ahorita pensando en los públicos del Quené, Shipibo, ¿no? Hay una serie de artesanas que están trabajando en Cantagallo, que se están viviendo una situación bastante, digamos, dura por la pandemia. Esas personas ahora están recibiendo, por ejemplo, muchos donativos de gente que ha estudiado antropología, lingüística, gente que ha tenido vínculos con la cultura shipiba. Entonces, esas personas valoran no solamente a las personas, sino a la tradición. Entonces, ahora apoyan en esta circunstancia adversa, apoyan a estas artesanas. Ese público es el principal, el que está donando ahorita a las artesanas en general, fuera de esta situación drástica y dura, es un consumidor, son personas que tienen un vínculo muy cercano a esa tradición. Pero también hay públicos que son ocasionales, o sea que cuando se hace una feria o cuando ustedes tienen una oferta en una página web, a veces compran, de vez en cuando. ¿No? No lo hacen de manera frecuente. Ese es el público normalmente ocasional, ¿no? Por un tema de la frecuencia. También hay público que siempre es potencial, es decir, que tiene el interés de comprar artesanía de alguna tradición específica, porque varía, eh, pero que no tiene las posibilidades económicas, la distancia geográfica, que no lo ha logrado poder comprar hasta ahora. Es un público potencial. Después siempre hay públicos de nichos, hay públicos muy específicos, muy chiquititos, ¿no? Como les dije, por ejemplo, gente que ha estudiado una profesión y que por eso le interesa tal artesanía, o personas que tienen una relación regional, ¿no? Por su historia, migrantes, cajamarquinos que están en Trujillo, ¿no? Como hay muchos, ¿no? Ese público podría comprar tradiciones cajamarquinas en Trujillo, ¿no? Es un público de nicho. Y hay mucho público indiferente, o lo que se le llama público no público. O sea, hay mucha gente que nunca va a comprar artesanías, ¿no? Eh, Nunca le compró, ¿no? Una artesanía, ¿no? Entonces, eh, en fin, ahora voy a responder las preguntas que me están diciendo porque esto se puede ver como algo muy teórico, como algo muy distante. No lo es, estas son herramientas que todas las organizaciones culturales que han logrado tener un vínculo muy cercano con sus públicos, la han ido aplicando. Es importante pensar en los públicos, en los consumidores, no solamente en lo que uno puede ofertar. Ese es un poco, si tenemos una idea central que quiero transmitirles, es esa. Este, no solamente basta con exhibir lo que tenemos que saber cómo acercarnos a esas personas, qué intereses tienen, quiénes son. Por eso lo que estoy ahorita haciendo es una manera de cómo los segmentamos. Después voy a responder preguntas para ir a cosas más prácticas. Las personas pueden ser segmentadas de forma geográfica, por región, por distrito, por un circuito turístico, por ejemplo, el circuito Moche. ¿No? Hay un público de gente que va al circuito Moche, que es el que compra las artesanías en el norte. O hay un circuito del Valle Sagrado en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Que hay un perfil de gente que va al Valle Sagrado. No todos los que van a Cusco van al Valle Sagrado. ¿No? Y los que van al Valle Sagrado habría que ver cuáles son de esos turistas los que compran artesanía. Podría ser a nivel sociodemográfico que agrupen a los consumidores por su nivel socioeconómico, ya lo hemos hecho, por su edad
o por su género, ¿no? A veces las mujeres son las que más compran, ¿no? Hay mucha oferta artesanal dirigida a mujeres, ¿no? Puede ser que por estilo de vida, por las opiniones que puedan tener, por los intereses, por las actividades, o son devoradores, o sea, por los beneficios que ellas, sus consumidores adquieren, porque son devoradores de artesanías y de experiencias artesanales, o lo compran con fines sociales, para distinguirse, decir que a través de la artesanía que tiene estas artesanías en su casa es para decir que viajó a tales lugares, o son personas curiosas en una tradición. Entonces hay muchas formas de clasificar. Yo sé que esto puede sonar como algo distante, un conocimiento distante, pero en verdad son pequeñas ideas que les pueden ser útiles. Sean, siempre vean cuando a veces no necesitan una encuesta. O sea, esto nos debería llevar a hacer una encuesta, ¿no? Pero a veces es cara hacer la encuesta, no se puede. Pero por lo menos a nivel de su ojo, de su sensibilidad, ¿no? Preguntarle al que viene a comprarle, ¿de dónde viene usted? ¿Qué edad tiene? Este, po- este, ¿Cómo se interesó? ¿Cómo conoció? Son pequeñas preguntas que uno puede ir haciendo y ir identificando un patrón que se va repitiendo. De repente va viniendo la misma gente con la misma frecuencia. Entonces uno puede saber dónde ubicarla. Puede hacer luego con el Facebook. eh, en el Facebook te permite, si ustedes tienen páginas del Facebook de artesanales, incluso llegar a un público muy específico. Solamente quiero llegar a través de publicidad, compran publicidad en el Facebook, a público con eh, a tal tipo de edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo importante es que ustedes se vinculen con un mercado o una comunidad con un objetivo, ¿no? Siempre tienen que definirse objetivos. ¿Cuál es el vínculo con esas personas? Y posicionarse. ¿Cuál es la diferenciación, ¿no? Entre su producción con otras, ¿no? Estas son como herramientas básicas que se utilizan en el marketing también, en fin. Yo quería finalizar con un esquema que les puede ser útiles, y con esto ya acabo para recibir preguntas. Eh, y porque sé que están haciendo preguntas y están haciendo comentarios, yo voy a responderle a Freddy, le voy a responder a Felipe, Quispe, a varias personas que están ahora haciendo comentarios. Les voy a hacer unas respuestas, eh, pero quería acabar con esta herramienta, que es una matriz de Ansoff, es una persona que hizo una matriz. Acá está con el nombre audiencias, pero no, si quieres cambian el nombre, no digan audiencias, digan públicos o digan consumidores. Consumidores existentes y consumidores nuevos. Este es un esquema que ustedes podrían hacer en un papel. O sea, copien eso en un papel, ¿ya? Y pongan ideas, una línea, dos líneas, ¿ah? No, no más. O sea, uno puede ser muy concreto, esas cosas, estas herramientas que pueden parecer como muy abstractas o muy teóricas, nos pueden ayudar a aterrizar ideas, a fijar ideas. Entonces, veamos, y con eso y acabamos la exposición, la parte de abajo. Dice audiencias existentes o consumidores existentes. Eso pasa, esta línea tiene que ver con los consumidores que ustedes ya están llegando. Entonces, eh, ustedes pueden plantearse mantener la misma oferta de artesanía, un mismo programa artesanal para un mismo público. Sí, o sea, no hacer ningún cambio. Ahí pueden decir cuál es su objetivo con esos públicos que quisieran conseguir, aumentar en 5% las ventas del próximo año vía, por ejemplo, digital, ¿no? Y se plantean estrategias para llegar a ese público, como es un público joven, de clase media, ¿no? O gente profesional, no sé, habría que ver cada caso. eh, yo quiero llegar a través de una herramienta digital, ¿no? Entonces, tener una página web es la estrategia, ¿no? O por ahí que me quiero aliar con un artista y hacer una obra. La sesión pasada, la semana pasada, Pilar Coculero contó toda una serie de exposiciones de trabajo de diseñadores con artesanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegar a ese público implica hacer un nuevo diseño en alianza con otra persona. Entonces, la estrategia es la alianza con un diseñador. Pero eso es con el público que ustedes ya tienen. Pero si el público, la audiencia ya es existente, ¿no? Pero quieren ustedes eh, darles una oferta nueva,
la parte de abajo es la oferta nueva, perdón, se pasó, la oferta nueva. Ustedes que tienen que desarrollar un nuevo producto, o sea, ya no es suficiente su penetrar el mercado, quiere decir trabajar con los mismos consumidores, pero si quieren desarrollar no, digamos, nuevos productos para el mismo público, eso se llama desarrollo de producto. Es un nuevo programa artesanal y se plantea un objetivo, una estrategia, ¿no? En la parte de arriba tienen la idea que dice audiencias nuevas. Entonces tienen extensión de mercado y diversificación de la oferta. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya no quieren trabajar solamente con los públicos que conocen, porque hay dos maneras de acercarse al público que ya, digamos, que les compran siempre. Penetrar, o sea, darles la misma oferta o cambiar la oferta para ese mismo público. Pero si ustedes quieren llegar a nuevos públicos, tienen que extender su mercado. Eso implica buscar nuevo, hacerlo, digamos, hay dos maneras de hacerlo. Con un mismo programa artesanal, con sus mismas artesanías, pero para llegar a nuevo público, eso implica otras estrategias. Pues si quieren llegar a un público joven, tienen que, por lo menos en sus estrategias de comunicación, tienen que variar, ¿no? En las maneras como se presentan. O si ustedes quieren llegar a públicos totalmente nuevos, requieren diversificar la oferta, o sea, tienen que hacer cambios radicales y cambiar la oferta artesanal y llegar a un nuevo público a la vez. Este cuadrángulo es el más difícil porque variar la oferta y llegar a nuevo público es siempre nos pone mayores retos, ¿no? Entonces, simplemente este cuadro lo que nos ayuda es a organizar nuestras ideas, ¿no? En función a los consumidores que ya tenemos, a los consumidores nuevos y a los productos nuevos o los productos que ya tenemos, los cruzan ese vínculo y establecen objetivos y establecen estrategias. Este es como un esquema que pueden usar, con eso ya acabo. Este, a mí me pueden contactar, digamos, en este correo, salfaro@pucp.puc.p, desde mi correo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, buenas noches, me vuelvo a conectar. eh, Espero que estén ahí. Perdimos la conexión porque yo consideré que me estaban escuchando y yo seguía hablando, y al final esto no fue así. Espero que puedan poco a poco volver a vincularse con esta transmisión. Yo estaba respondiendo algunas preguntas. Ahí está, bueno, de la hojalatería Brigitte. Buenas noches. Había hecho una exposición sobre el tema de las tendencias en el consumo cultural, en el consumo de artesanías en el Perú y cómo podía hacerse un plan para llegar a más público, a más consumidores, ¿no? A generar vínculos con esos consumidores. Eso fue el motivo de esta exposición. Estaba respondiendo algunas preguntas. eh, Algunos mencionaban que esto, que digamos que a veces es difícil, gracias Antonio que estás ahí conectado, porque ha habido como problemas técnicos que me han separado de justamente la audiencia, del público de ustedes. No pude seguir. Lo que hice fue dejar de compartir la presentación para que me puedan ver a los ojos, nos podamos eh, comunicar y vincular. Y producto de eso es que ya no me dejaron de escuchar y en fin, tuve que parar la presentación. Entonces estamos calentando motores nuevamente. Em, yo lo que había hecho una presentación para los que recién se conectan, si hay gente nueva, si hay personas nuevas, que había hecho una presentación de un poco de cuál era el perfil del consumidor de ferias artesanales, que es la información que existe. O sea, este es otro tema importante. Justamente como había una preocupación por la demanda, por el consumo, sino especialmente por la oferta, hay muy pocos estudios. eh,
encargado sea por el Mincetur, pero los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las ONGs, en general hay muy pocos estudios sobre los consumidores. En los casos que sí se investiga un poco el consumidor es en la oferta artesanal de exportación. Ahí sí hay estudios de mercado, ¿no? Para conocer un poco cuál es el perfil del comprador de cerámica, vidriada en Francia, ¿no? Eso uno puede encontrar estudios, pero se encuentran muy pocos estudios eh, sobre la hojalatería, por ejemplo, o estudios sobre la fibra vegetal, ¿no? Efectivamente, la artesanía en fibra vegetal es central en la oferta artesanal peruana, pero no se conoce quiénes son específicamente los interesados en la fibra vegetal. Hay una diferencia con los interesados en la cerámica o con los que compran tejidos o los que buscan más bien piedras como las de Huamango, maderas, ¿no? Como la madera que se produce en Chachapoyas, ¿no? Eh, en fin, entonces ahí está el tejido de fibra vegetal, ¿no? María del Carmen, buenas noches. Gracias por la conexión. Entonces, no sabemos, no tenemos tanto detalle del consumidor, de qué exactamente es lo que le gusta o qué características tiene. Hemos estado más de una hora en esta conversación, me habría gustado tener más interacción, lamentablemente por los cortes de los videos, hemos perdido vínculos justamente, que es algo que tiene que cultivarse, el vínculo con los públicos, ¿no? Con los consumidores. Entonces, bueno, simplemente este video, esta sección está dedicada a despedirme, a agradecerle a la hojelatería Brigitte por su conexión y a tantos otros que se han conectado de Cusco, de Chachapoyas, de Ayacucho, de Huancayo. En verdad que es un honor que me haya invitado al Misetur a exponer. Espero que haya servido la información. El resumen es que tenemos que ponerle foco a la gente, al consumidor, tratar de conocerlo lo más posible y tratar de desarrollar objetivos específicos para los distintos segmentos de públicos a los que nos dirigimos. Eso es clave y eso se puede hacer a través de un plan, planificarlo, que no tiene que ser un documento muy complicado, un documento muy elaborado, porque a veces uno dice, ¿no? Tiene que ser muy teórico, ¿no? No, tiene que ser bien concreto, o sea, ¿qué quiero conseguir con los públicos? ¿Quiénes son mis públicos? O sea, ¿qué estrategias tengo que diseñar para cada uno de esos públicos? Y luego hacer herramientas de evaluación, ¿no? Cómo poder llegar a eh, saber si las estrategias que implementé sirvieron. Si no lo pueden hacer ustedes, vincúlese con familiares que, por ejemplo, estudiaron diseño gráfico, familiares que pueden usar bien las herramientas digitales, ellos los puedan ayudar a saber alcanzar más públicos. Saludos desde Talara, me alegra mucho, es algo que valoro mucho o sea, en el Perú, y eso es para acabar, digamos, eh, en todo el Perú podría no haber quizás un teatro, puede ser que no haya cine, puede ser que no haya una biblioteca, pero siempre hay un artesano en alguna región del Perú creando, aportando empleo, generando oportunidades a su familia. Entonces es importante, la artesanía está en todo el Perú, ¿no? Junto con la música, la cumbia, la música andina, que son los géneros más escuchados por los peruanos, están en todos lados, ¿no? Entonces los felicito por el trabajo que hacen. Yo tengo mucha admiración por ustedes, por el trabajo que hacen, por la fibra vegetal. Me mandan María del Carmen de Villameda del Triunfo. La fibra vegetal es realmente una línea artesanal maravillosa y la hojalatería de Brigitte es de Huamanga. Por favor, claro, una región, un pulmón, un corazón de la producción creativa del Perú. Eh, y bueno, me dicen que según Brigitte, lo que indica es que la gran mayoría utiliza de internet a esta hora y hay desconexiones, en fin, sí. En fin, entonces los públicos
segméntelos, ubíquenlos, conversen con la gente, con su consumidor, traten de sacarle la mayor cantidad de información, por qué han venido, por qué les ha gustado, qué les ha gustado, podría gustarle con otras cosas, o sea, si no pueden encargar estudios, con repujado en cuero, por ejemplo, pero sí profundicen un poco en los intereses de los que vienen a comprarles, ¿no? Saber de qué distritos son, ¿no? Con qué frecuencia han asistido a ferias o compran. Entonces, hay muchos o mecanismos cara a cara o vía internet, ¿no? Lo digital ayuda a generar información que se puede usar vía Facebook o vía la información que se genera en las páginas, digamos, en las páginas web. Entonces, ahora el reto es migrar a internet y a través de internet llegar a esos nuevos públicos, ¿no? Obviamente esto requiere pues capacidades, requiere infraestructura, por eso es importante que Mincetur desarrolle una plataforma de venta artesanal para todo el Perú, ¿no? Que permita a los artesanos llegar a públicos nacionales e internacionales. Pero en ese esfuerzo va a ser clave que ustedes sepan a quién dirigirlos y con qué estrategias diferenciadas. Eso ha sido un poco el mensaje que he tenido con esta exposición. Y bueno, agradezco la atención, un gusto conocer a Vanessa de Los Ángeles, ¿no? De Repujado, a María del Carmen que ha participado bastante, a Sandy Leiva de Cajamarca con la joyería, ¿no? Obviamente la hojalatería Brigitte que ya la mencioné, en fin, a mi gran amigo Antonio Vázquez por ahí que ya se perdió, pero es un gran amigo, a Marías Baza de Talara, en fin, y a tantos otros que nos han acompañado. Me habría gustado que vean la exposición, quizás alguno se ha conectado al final, no la han revisado, pero la vamos a compartir, la exposición, y creo que estos espacios son valiosos. Mincetur ha creado estos espacios porque nos dan datos. Siempre es bueno absorber como una esponja alguna idea o que sea, una idea y para poder después aplicarla, adecuarla, ¿no? Esto es importante. Fuera de eso se requiere políticas públicas, inversión, financiamiento, apoyo a los artesanos, sin duda. Ahora en la emergencia se requiere que reciban apoyos y recursos, por parte del Mincetur y también del Ministerio de Cultura. En esa tarea el Estado tiene que estar al servicio del artesano. El artesano es la base creativa del Perú, y requiere pues recibir beneficios de los tributos de los ciudadanos, porque ellos generan desarrollo, ¿no? Desarrollo en sentido múltiple, desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo social, ¿no? Desarrollo ambiental, incluso muchos se vinculan, por ejemplo, todas las fibras vegetales están asociadas a la naturaleza, al cuidado de la naturaleza. Entonces, la artesanía realmente tiene un impacto multidimensional en el desarrollo, por eso requiere ser promovida y beneficiada a través de apoyo público. Esta es una manera de hacerlo, estas exposiciones, y con eso ya finalizo y les agradezco. Quédense con esta idea, no hay público general, siempre los públicos son específicos. Repítanse esa idea, no crean que van a llegar a todos, siempre van a llegar a públicos muy segmentados. Entonces hay que saber identificarlo nada más. Eso ha sido lo que he querido repetirles de distintas maneras esta noche y espero que volvamos a encontrarnos, espero que haya otra oportunidad y saludo al Mincetur por tener esta herramienta. Disculpen las fallas tecnológicas y ya van a recibir la presentación que hice y la pueden revisar y analizar y si quieren contactarme mi correo es salfaro@pucp.pe. Muy agradecido y buenas noches, que les deseo lo mejor y espero que la artesanía tenga una nueva conexión con sus públicos a pesar de la pandemia que estamos viviendo y que no se vean afectados en su salud. Les deseo lo mejor. Muchas gracias por la atención.